Silencio. Silencio. Bueno, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Estamos ya en nuestra semana número 8. Previo a ese descansito tan esperado de la Semana Santa. Pero pues hoy debemos de continuar y aplicar, agotar el contenido de la semana número 8. Y para hoy tenemos el tema, el perfil de un violador en serie. Bueno, a mí me gusta mucho ver programas de investigación basados sobre casos reales. Casi nunca me ha gustado ver películas ni cosas ficticias porque a veces resultan muy fantasiosas, pero pues hay un canal que es mi favorito, uno de mis favoritos, no es que le esté haciendo promoción o propaganda, pero todo el día es de casos que se investigan y que se logran algunas veces determinar, encontrar quién es el culpable, y algunas otras, que son muy pocas, en el caso de ellos, no logran determinar quién es la persona responsable de cometer los hechos delictivos. Pero en este caso, vamos a hablar del perfil de un violador en serie. Este es un delito que, a mi criterio, o sea, hay muchos delitos, tenemos diferentes tipos penales que sancionan acciones, algunas más graves, otras no tanto, pero en mi caso muy personal, muy particular, les comento que considero que los delitos más terribles son el secuestro y la violación. No sé por qué, habiendo tantos delitos durante toda mi carrera como fiscal y ahora como abogada litigante, me ha tocado llevar este tipo de delitos, he llevado procesos en este tipo de acciones y siempre es lo mismo, ¿verdad? De la violación, yo no entiendo cómo una persona o varias personas van a sentir esa satisfacción, sienten ese poder que les otorga someter a su víctima de una forma tan cruel, tan en contra de la voluntad de algo tan íntimo como es la sexualidad. Voy a tratar de ir explicando un poquito aquí y también necesito que tengan a la mano su código penal porque pues es necesario que si vamos a hablar de un violador, sepamos qué acciones van a encuadrar o se necesitan ejecutar para considerar que una persona es violadora o que es violador y cómo se van a sancionar dentro de nuestro organismo, nuestra legislación, estos tipos penales. Pero entremos ya de lleno. El objetivo de la clase es lograr que cada uno de ustedes pueda identificar a una persona sospechosa de ser autor de los delitos de violación y agresión sexual. Aquí ya incluí yo este tipo de agresión sexual. ¿Por qué? Porque tiene que ver ambos con la libertad e indemnidad sexual. Nuestro Código Penal ha ampliado este tipo de bienes jurídicos tutelados, ya que ha incluido algunos otros tipos, por ejemplo, menciono el 191, creo que es, sí, 191, del capítulo sexto, que habla de los delitos de explotación sexual. Todos estos también van protegiendo la indemnidad sexual de las personas. En tanto que antes, pues, los delitos más comunes y más reprochables eran del 173 y 173 bis. Pero, por eso les pido que tengan a la mano su código penal para poder tener una mejor comprensión del tema. Bueno, la importancia de analizar y saber las acciones que se deben tomar de forma inmediata para evitar la continuidad de la vulneración del bien jurídico tutelado, como ya lo dije, la indemnidad sexual. Nosotros debemos despertar siempre ese olfato. Perdonen que se los diga de una forma tan sencilla o tan, no sé, no tan técnica, pero yo siempre lo he hecho de esa manera. Todos nosotros que somos, en el caso de nosotros somos abogados, ya ustedes van a ser abogados, deben despertar ese sexto sentido, el olfato, como le digo yo, para poder determinar a ojo de buen cubero quién puede estar cometiendo un hecho delictivo y por qué es necesario que se tenga esa
esa chispa, por así decirlo, porque este tipo de delitos, el de violación y el de agresión sexual, la doctrina los considera delitos de soledad. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Bueno, pero veamos, un violador no es lo mismo que un violador en serie. Tampoco es lo mismo que un violador en forma continuada. Son tres situaciones muy distintas. Un violador es una persona bueno, vamos aquí, un perfil criminológico proporciona ayuda a la investigación policial para capturar a un delincuente desconocido. Bueno, un perfil criminológico. Primero tenemos que hacernos una idea de cómo es la persona que está vulnerando la identidad sexual de una o varias personas. ¿Para qué? Porque no se sabe quién es. Solo algunas víctimas en algún momento dicen, fui violada por un hombre. Pero, ¿cuántos hombres existen alrededor del mundo? O aquí, circunscribámonos a un punto en específico. Por ejemplo, en el caso de la ciudad capital, muchos hombres. El mundo está lleno de hombres y mujeres, pero si dicen un hombre, bueno, pero un hombre, ¿qué hombre? Conforme el perfil, ya esta información la va proporcionando la víctima o las víctimas, entonces ya le va a ir limitando a la policía o a la fiscalía ese campo tan grande y va a ir haciendo como un colador, por así decirlo, clasificando quién sí y quién no podría resultar sospechoso. Y esto le va a ayudar para poder capturar finalmente a una persona desconocida. Se basa en un estudio exhaustivo de todo lo que se sabe de él, es decir, del delincuente, a través de las víctimas. Únicamente las víctimas van a proporcionar esta información y de todas las pistas dejadas en el lugar del crimen, con el fin de establecer unas hipótesis sobre la persona que los cometió. Pero bueno, todas las pistas dejadas en el lugar del crimen. No siempre se van a dejar pistas, no siempre, o se van a perder. Por ejemplo, yo les menciono un caso de una persona que fue violada y ella no se percató porque como que le dieron algo en su bebida y ella perdió el conocimiento. Ella se percató de que algo estaba sucediendo con ella porque no aparecía una prenda de su ropa. Y bueno, y digo, bueno, por ahí ha de estar. Y luego se fue a una piscina y en la piscina, pues ahí se perdió cualquier indicio que tuviera relación con el sospechoso, con el sindicado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fluidos corporales, que hay mucha agua, el agua está muy clorada y eso pudo haber destruido todo el indicio. De hecho se denunció estas acciones, pero no se logró determinar quién era la persona que ha cometido este tipo de delito. ¿Por qué? Porque no siempre se van a dejar pistas. O sea, hay personas que sí, en algún momento, al menos aquí en Guatemala, sí logran cometer el delito perfecto. Bueno, en algunas situaciones, ¿verdad? Pero este perfil criminológico va a ayudar, o lo que busca es crear y establecer esa hipótesis sobre la persona que cometió estas acciones. Veamos, factores causales de un crimen. Por favor, esto es algo, información que yo tomé de un libro, no estoy diciendo que así sea, pero la mayoría de personas que han sido detenidas, que son vivas, y al hacerles su perfil a cada uno de ellos, en la mayoría de veces, es actuar delictivo. Factores causales del crimen. Bueno, algunas veces son hogares desintegrados, otras la precaria situación económica, otras poca escolaridad, muchas veces el desempleo, violencia intrafamiliar, fácil acceso a drogas y alcohol, deserción escolar, problemas del aprendizaje, mucho tiempo de ocio y zonas rojas. Bueno, como les digo, no siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues en algún momento, en mi caso, me pongo en el ejemplo, viví una situación precaria, económica precaria. En algún momento sufrí el desempleo.
En algún momento, bueno, siendo yo niña, hubo violencia intrafamiliar en mi casa. Eh, Zona roja, viví en una zona roja, pero todo esto no me hizo a mí una delincuente. Y yo estoy segura que muchos de ustedes, ahora zonas rojas en todo el país, no hay ningún lugar seguro, dependiendo, eh, hay zonas que son muy exclusivas y ahí hemos visto en las noticias de que pues hay personas secuestradoras, hay delincuentes de cuello blanco como se les conoce. Vamos entonces a la pirámide del perfil criminal. Hay cierto delincuente que se considera poderoso. ¿Por qué? Porque paga por sus crímenes. Están los de cuello blanco, que ya los mencioné, que son personas también muy pudientes económicamente. Está el sofisticado, el oportunista, el dependiente, el circunstancial y el patológico. El patológico es el que sencillamente va a cometer, es delincuente porque pues ya le gusta, ese es su modo de vida. Un violador en serie o violador serial es definido como un individuo que comete acciones y agresiones sexuales a más de una persona durante un periodo de tiempo, es decir, una continuidad. Investigaciones políticas común es violar a menores de edad. Bueno, ¿por qué? Eso es lo común, más no lo determinante. No es exclusivo de que únicamente las personas menores de edad puedan ser violadas. No, hay cada enfermo, si lo queremos ver así. Más adelante tenemos clases de los tipos de delincuente y ahí hay una clasificación de enfermos mentales, locos, morales. Ahí hay una clasificación bien grande. Pero hay personas que disfrutan de violar, que les genera esa satisfacción, violar a personas, por ejemplo, de la tercera edad o personas de 30 a 40 años. O, como pasó no hace mucho, que se dio el caso de un violador en serie que violaba indigentes. O sea, ¿por qué digo yo son enfermos? Porque una persona que esté en su sano juicio no va a disfrutar de un contacto íntimo con una persona que no lo quiera, que no quiera. Nosotros, gracias a Dios, tenemos incluso todavía mantenemos ese sentimentalismo, ese enamoramiento de que cuando alguien nos rechaza nos sentimos muy mal, muy tristes y dan ganas de ir a ponerse a estudiar, a leer libros para pensar en esa persona, pero hay quienes no, hay quienes más rechazo hacia la persona lo disfrutan y solo de esa manera van a poder lograr una intimidad. Pero lo común es violar menores de edad. ¿Por qué? ¿Por qué los menores de edad? Porque son más vulnerables. Porque una persona menor de edad no va a tener el desarrollo corporal, el desarrollo físico de un adulto. Una mujer en algún momento, o una persona, un hombre, porque también el hombre puede ser violado, va a oponer resistencia y puede causar daño a su victimario, en tanto que un niño es más fácil, o un menor de edad, es más fácil someterlo a este tipo de acciones. Solo quiero ver cómo estamos con la asistencia. Muy bien, continuemos. Bueno, sigamos. El estudio del perfil psicológico del violador, de la página, esta información la tomé de la página Psicología y Criminalística, por si alguno de ustedes quiere profundizar en el tema. Menciona que los violadores pueden tener un patrón de comportamiento que a veces se usa para predecir sus actividades. Esto hace que se dificulte su paradero y posterior detención. Es decir, un delincuente no va a querer que le sorprendan. Un ladrón jamás va a querer que le agarren con el cuerpo del delito en las manos. Un estafador menos. O sea, son delincuentes que lo que buscan es cometer sus fechorías con éxito. De igual forma a un violador. Y en cada comisión de estas acciones va a ir perfeccionando su técnica, como todo. ¿Para qué? Para que cada vez que cometa un acto que viole a alguna persona, sea menos probable que se le atrape.
que se la prenda. ¿Por qué? Porque él disfruta, porque él quiere cometer este tipo de acciones. Muchas veces las personas lo hacen solo porque de verdad, no sé, como lo decía antes, causas que van a facilitar la comisión de un delito. Yo tuve un cliente, bueno, una señora que en su momento llegó y me dijo, fíjese que necesito que por favor me ayude, a mi hijo se lo llevaron detenido porque se robó un carro. Y me fui a la estación de policía donde estaba el joven y al preguntarle qué había pasado me dijo, mire pues señor, fíjese que pues estaba con mis amigos tomándonos unos traguitos y de pronto pues ya no sabíamos qué hacer y dijimos, vamos a robar un carro, vamos a saber qué se siente robar un carro. Y salieron todos y se fueron a robar un carro. Entonces, ¿a qué voy? Que muchas veces esos momentos de ocio, no, bueno, nunca son buenos, ¿verdad? Como decía mi abuelita, la mente ociosa es taller de Satanás. Permiten que las personas estén maquinando pensamientos, pero no para cosas buenas, sino, pues en este caso, para que ellos perfeccionen sus técnicas en cuanto a la comisión de estos delitos. Tipos de violadores en serie. Tenemos el violador circunstancial, ocasional, aquí puse oportunista, es oportunista. Lo vamos a cambiar de una vez. Oportunista. Se trata de sujetos que se valen de una situación o acontecimiento con el fin de realizar la violación. Es decir, la persona va a encontrar el momento ideal, todo delincuente, ya sea para matar, para asesinar, para extorsionar, para estafar, para robar, para violar, va a encontrar el momento perfecto, van a esperar. Como decía un jefe, van a acechar a sus víctimas pacientemente hasta lograr sus acciones, satisfacer esos instintos, esas bajas pasiones. Lo vamos a ver también en otras clases. De verdad, hoy entiendo, este programa ha sido muy bien desarrollado, para mi criterio, porque nos va hilvanando un tema con otro tema. Y aprovecho para pedirles, por favor, que para la siguiente clase, que es después de Semana Santa, tengan a la mano su ley del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ley del INACIF, la vamos a necesitar, por favor, porque ya vamos a entrar a estudiar el dictamen criminológico, que aquí en Guatemala pues se llama dictamen pericial. Por favor, para los que no están conectados por alguna u otra razón, los que sí, hacerles saber a sus compañeros de que deben tener la ley del INACIF. Bueno, continuemos. Estamos viendo los tipos de violadores en serie. El violador circunstancial, ocasional u oportunista. Se trata de sujetos que se valen de una situación o acontecimiento con el fin de realizar la violación. Tenemos el violador explosivo. Este tipo de violador busca someter a su víctima fruto de un impulso violento de dominación, siendo indiferente quién es la víctima. O sea, aquí no le importa si es menor de edad, mayor de edad, de la tercera edad, hombre, mujer. Para él la violación es claramente un acto de poder y violencia y no tanto uno sexual. Es decir, este violador explosivo lo que quiere es el sometimiento de su víctima, no tanto satisfacer ese instinto sexual. El violador furioso. Este sujeto utiliza la violación como acto de castigo contra alguien a quien considera representante del género, grupo social o colectivo que le ha producido algún tipo de perjuicio, real o imaginario. El violador, el número 4, en búsqueda de confianza o compensación. Se trata de un tipo de violador que tiene una percepción distorsionada de la relación entre el agresor y el agredido. El agresor considera que su actuación hará disfrutar a la víctima y acercará a la persona objeto de su deseo, pudiendo llegar a establecer una relación romántica. Bueno, imagínense ustedes, puede pasar. A veces las víctimas terminan enamorándose de sus agresores. Ese es el síndrome de Estocolmo, creo que le llaman a ese, pero no estoy segura, por favor, solo verifíquenlo. Antes de continuar, quiero hablar un poco, regresar a este violador circunstancial. Les mencionaba de que hace poco en Guatemala hubo, estoy hablando de 2016, 2015 a 2016, se dio un fenómeno aquí en la capital. Incluso quiso darse también en Quetzaltenango, pero allá no tuvo éxito. Y qué bueno. ¿Por qué? Porque aquí en Guatemala estaban violando indigentes hombres.
O sea, la persona agresora marcaba bien a su víctima, por eso vemos aquí que es el violador oportunista. ¿Por qué? Porque él se percataba y aprovechaba que sus víctimas dormían en la calle, eran indigentes, estaban en situación de abandono y buscaba a horas de la madrugada, tipo 1 o 2 de la mañana, que es cuando el sueño es más pesado. ¿Y qué hacía? Veía que su víctima estaba dormida en el suelo, porque son de calle, agarraba una piedra, le pegaba en la cabeza y ya la persona en agonía, porque ese era el momento preciso en que él disfrutaba su acto sexual, cuando la persona estaba en agonía. Y ahí se aprovechaba para poder tener relaciones íntimas con el hombre. ¿Y quién era el agresor? Un hombre. ¿Qué pasaba? Porque como ustedes se han dado cuenta de que las personas que duermen en la calle pues se tapan mucho porque hay mucho frío y el sereno de la madrugada, pues así sea invierno o verano, si es verano, igual es frío, sobre todo porque duermen a la intemperie. ¿Qué pasaba si esta persona veía solo que la forma del ser humano estaba en el suelo y al percatarse que era mujer, ¿qué pasaba? Pues sencillamente la dejaba. No tocaba, él no tocaba mujeres, él únicamente violaba hombres. Y nadie podía dar una característica, nadie podía dar información a la policía o al Ministerio Público para poder hacer este perfil criminal. ¿Por qué? Porque las víctimas morían. Era tan grande o muchos los golpes que él propiciaba a sus víctimas que morían. Entonces, cuando ya se iba a procesar la escena del crimen, se encontraba con una escena atroz, o sea, sumamente violenta. Una persona con el cráneo a veces expuesto y encima de eso, violada. Entonces, al fin se logró determinar por medio de una cámara qué era lo que pasaba, porque una cámara cabal grabó todo lo que sucedió y de esa forma se logró detener a la persona. Y pues ya se sacó de circulación criminal, por así decirlo, y cuando nos dimos cuenta, no era una persona normal, era una persona con graves trastornos mentales transitorios, porque por momentos recuperaba la lucidez mental y preguntaba qué estaba haciendo, qué había pasado, y luego inmediatamente se desconectaba, o bipolar, no sé cómo se le llaman a esas personas, no es mi especialidad. Pero bueno, continuemos. Tenemos el violador sádico. En este tipo de individuos se observa una vinculación entre la excitación sexual y la agresividad. Entre más agresivo, pues más satisfacción para el agresor. El inicio de una interacción que el sujeto considera excitante puede provocar que la agresividad del sujeto aumente y experimente impulsos agresivos hacia su víctima, forzándola. Violación como mecanismo de control. Algunas violaciones son llevadas a cabo con un propósito independiente de la satisfacción sexual y poder del agresor. Es el caso de algunas violaciones sistemáticas llevadas a cabo durante guerras, en las que se emplea la agresión sexual como método de humillación y control de la población para disminuir la moral del país enemigo. Vemos aquí que ya en algunas ocasiones, que son las menos comunes, no únicamente van a llevar inmerso ese poder, esa satisfacción sexual y ese deseo de poder del agresor, sino lo que busca es, bueno, yo lo considero también hasta cierto punto ese control de poder, pero lo que busca es matar moralmente al país a quien él está sometiendo de esta forma sexual a su población. Se entiende como violación, pero ¿qué es violación? Hay muchos tipos de violación. ¿Qué tipos de violación conocen ustedes? Bueno, pues está la violación, por ejemplo, a las llamadas telefónicas. Está la violación a, no sé, a nuestro correo electrónico.
hay varias formas de ejercer una violación, pero aquí estamos hablando de una violación sexual y se entiende como violación a aquella acción de índole sexual a través de la cual un individuo mantiene relaciones sexuales no consentidas con otro. Estas relaciones se llevan a cabo en oposición directa de la persona víctima de tal acción, empleando para ello la coacción, la fuerza o elementos que nublen el juicio de la víctima, como las drogas o bebidas embriagantes. No necesariamente tiene que haber droga o bebida embriagante. Imagínense que a la persona, que a la víctima, le pongan una pistola en la cabeza y le digan que si no se deja, pues va a morir. Bueno, puede decir en última instancia, mátenme. Pero ¿qué pasa si tienen de rehén a algún miembro de nuestra familia? Y el daño directo no lo vamos a sufrir nosotros, sino el rehén. Entonces es ahí donde vemos que existe esta coacción o elementos que van a nublar el juicio de la víctima. Vamos aquí entonces, ya entremos de lleno habiéndoles hablado a ustedes acerca de qué es un violador, los tipos de violador en serie. Vamos al tipo de violación en nuestro Código Penal. Vamos entonces. Artículo 173. Yo entiendo que estos artículos ya son muy conocidos para ustedes, pero es necesario que los mencionemos. Vemos el título. Título 3. De los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas. Título 3. El que les hablaba hace un momento del 191 en adelante ya es otro capítulo. Capítulo 1. De la violencia sexual. El artículo 173. ¿Quién? Con violencia física o psicológica. Aquí habla de los dos tipos de violencia. Tenga acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal con otra persona, o le introduzca cualquier parte del cuerpo o objetos por cualquiera de las vías señaladas, u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma, será sancionado con prisión de 8 a 12 años. Esa es la pena mínima para una persona que viole, para un violador. Oigan aquí. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Bueno, ¿qué pasa con este tipo de violación? En el segundo párrafo se nos menciona que siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años. En la actualidad, algunas, yo sé que esto hay mamás, sobre todo a las mamás, no les gusta o se rehúsan, se resisten a aceptar este tipo de artículos, porque han llegado casos conmigo también. ¿Qué pasa cuando descubren que las niñas de 15 años ya están teniendo intimidad con su novio que tiene 18, que ya es mayor de edad? Entonces las mamás llegan y algunas han llegado conmigo y me dicen, miren, necesito poner una denuncia por violación, porque él es mayor de edad y mi hija apenas tiene 15 años, mi hija no es mayor de edad y ya tiene relaciones sexuales. Bueno, quiero hablar con la niña, con la señorita. ¿Qué pasó? ¿Él la obligó a tener relaciones sexuales o cómo fue que llegaron a eso? Es un tema bastante complejo, bastante complicado, muy revictimizante, muy vergonzoso para las personas, pero igual se tiene que tocar el tema. Si la persona, la señorita de 15 años, es clara y enfática al decir que ella en forma voluntaria sostuvo intimidad con su pareja, así tenga el hombre 40 años, no va a haber delito. ¿Por qué? Porque es mayor de 14 años. Pero ¿qué pasa? Sí, yo tuve un caso ya en la vida real, cuando fui fiscal, donde la niña tenía 12 años y el novio tenía 24. Pues se ejecutó la orden de aprehensión y resulta que la niña, cuando llegó a declarar en forma anticipada, ella decía que no, que por qué habían metido preso a su novio, si él era su novio, ella lo amaba. Ella estaba enamorada de él y que por qué lo tenían detenido, que por qué lo habían llevado engrilletado. Y la niña, de verdad, fue bien conmovedor. Ella le rogaba al tribunal que soltaran al novio. Vemos que aquí hay dos personas que están manifestando su voluntad y dicen, no, pues yo en forma voluntaria, yo estuve con él.
pero la diferencia de edad nos varía por completo las circunstancias del proceso. ¿Por qué? Porque la persona que es de 15 años, la ley le faculta de que puede tomar una decisión sobre su sexualidad, distinto a la que es menor de 14 años. De 14 años para atrás, así sea voluntario que ella diga, o como esta niña que lloraba y clamaba, imploraba que se le dejara libre el novio, no importa, es menor de 14 años. Entonces, pues eso ha afectado mucho el incremento de embarazos en personas menores de edad. Porque, bueno, en algún momento se dio este tipo de situaciones. Continuamos en el artículo 173 bis, agresión sexual. Quien con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales o eróticos. Aquí, por favor, supongo que ustedes tienen subrayado su código. ¿Cuál es la finalidad del delito de agresión sexual? Tener esos actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya de violación, será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Bueno, veamos aquí. Hemos visto ya el 173 y el 173 bis, violación y agresión sexual. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que en uno hay un acceso más directo. Hay es un momento, ¿cómo les digo? Tiene que haber un acceso carnal. Sexual en contra de su hija menor de edad. Y decía, es que él solo me toca, la niña decía, él solo me toca. ¿Te ha besado? Se le pregunta. Sí. ¿Y dónde te ha besado? En los cachetes, me besa, me hace cariño. ¿Te ha besado la boca? Sí, me ha besado la boca. ¿Y cómo te besa? Porque es bien difícil, de verdad, hablar de este tipo de temas con niños, con señoritas, todo el mundo quiere tener, todos, incluso nosotros adultos, queremos tener muy privada nuestra intimidad. Pero en este caso era determinante que se le preguntara a la niña, ¿te ha besado en la boca? Y la niña decía que sí. Y una pregunta tal vez muy directa, pero hubo que hacérsela de una forma muy suspicaz, muy sutil. Se le preguntó si cuando él la besaba, le introducía la lengua de él en la boca de ella. Un beso erótico, un beso apasionado. Y ella dijo, no, nunca me ha metido la lengua en mi boca. Entonces, ¿a qué quería llegar yo? A establecer si de verdad había una violación. ¿Por qué? Porque en el 173 indica acceso carnal vía vaginal, anal o bucal con otra persona o lengua a cualquier parte del cuerpo. La lengua es una parte del cuerpo. Entonces decía yo, si la besó y le introdujo la lengua, sí es violación. La niña fue violada. Pero la niña dijo, no, nunca me besó así. La niña contándolo de una forma muy inocente. No, nunca. Entonces, el delito continuó únicamente por agresión sexual. Pero vamos al 174. En el 174 está la agravación de la pena. La pena de imponer por los delitos enunciados en los artículos anteriores se aumentará 2/3 partes en los siguientes casos. Y nos da una serie de numerales. 1, cuando la conducta se cometa por la acción conjunta de 2 o más personas. Es decir, la violación o la agresión sexual sea por más de una persona. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por ser adulto mayor, padecer enfermedad, estar en situación de discapacidad física o mental o por encontrarse privada de la libertad. 3. Cuando el autor actuare con uso de armas o de sustancias alcohólicas, narcóticas o de estupefacientes o de otros instrumentos o sustancias que lesionen gravemente la salud de la persona ofendida o que alteren su capacidad volitiva. 4. Cuando se cometa en contra de una mujer en estado de embarazo o cuando se produzca dicho estado como consecuencia del delito. Es decir, si a raíz de la violación la mujer queda embarazada,
ya no va a ser una violación sencilla como lo establece el artículo 173, sino que va a ser una violación con agravación de la pena. Así será el tipo penal si resulta embarazada la mujer, no importa la edad que tenga. Quinto, cuando el autor fuere pariente de la víctima, cuando sea más cercano, cuando sea responsable de su educación, maestros, directores, guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea el cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o de uno de sus parientes dentro de los grados de ley. Bueno, al principio de la clase yo les mencionaba que estos delitos son considerados de soledad. ¿Por qué? Porque el agresor no va a querer ser descubierto en su actuar tan repugnante. Va a aprovechar esos momentos de soledad, cuando esté solo él y su víctima. De hecho, en una relación consentida. Eso es lo que se busca, esa soledad. Porque son momentos de intimidad total de dos personas. Pero el agresor, en este caso, va a aprovechar la vulnerabilidad de su víctima. ¿Para qué? Para que nadie lo sorprenda, para que si la víctima grita, nadie la escuche, para que si pide auxilio, nadie acuda tampoco. Por eso son considerados de soledad. Jamás va a haber un testigo. ¿Qué pasa si una persona está o quiere violar a otra y alguien llega y le sorprende? Se va o va a inventar cualquier pretexto, va a decir, no, usted vio mal, no es eso, no. Entonces, por favor, ¿cómo se denomina en la teoría a los delitos de violación y agresión sexual? Delitos de soledad, y ya les expliqué por qué. Continuemos. Por eso aquí indica de que va a ser una violación con agravación de la pena cuando el autor fuere pariente de la víctima. Muchos de los casos en su momento pues, me fueron asignados delitos graves y dentro de esos delitos en uno de los municipios donde trabajé como fiscal se daba mucha violación. ¿Quiénes eran los responsables de las violaciones? Los papás, los padrastros, y encima de eso embarazaban a las niñas, a sus hijas o a sus hijastras. Tuve el caso de un papá que hasta se enamoró de su hija, la cortejaba, le enviaba mensajes como que era su novia. O sea, el tipo de verdad estaba enfermo y encima de eso era su hija. Vamos aquí. Violación con agravación de la pena. Numeral 6. Cuando consecuencia de la conducta del autor produjere contagio de cualquier enfermedad de transmisión sexual a la víctima. 7. Cuando el autor fuere un funcionario o empleado público o un profesional en el ejercicio de sus funciones. Bueno, aquí en el 174 estamos viendo las agresiones, las agravaciones, perdón. Entonces, si se da una violación en cualquiera de estos numerales, ya será violación con agravación de la pena. Bueno, pero aquí indica que el 173 bis también puede ser agravado. Entonces, si se da una agresión sexual en alguna de las circunstancias del numeral 1 al 7 del 174, será agresión sexual con agravación de la pena. Pero hay algo bien importante que casi nunca se nos enseña. Veamos. Tenemos en el artículo 195 quinquies. Por favor, pasemos al 195 quinquies. Después ubiquémonos en el 195. Van a ver ustedes que son exhibiciones obscenas. Luego, 195 bis, seguimos, 195 ter, 195 quater, 195 quinquies, que es el que quiero que leamos. ¿Qué indica aquí? Las penas para los delitos contemplados en los artículos 173, que es específicamente el de la violación, y nos da otros, ¿verdad? 188, 89, 93, 94, 95, 95 bis, 95 ter, pero eso no lo leímos. Estamos hablando aquí en esta clase del violador serial o un violador. Y aquí nos indica que el 173 va a aumentarse la pena para los delitos contemplados según ciertas circunstancias. Vamos a ver. Las penas para los delitos contemplados en los artículos 173, específicamente el de la violación, se aumentarán 2/3 partes si la víctima fuere menor de 18 años. Menor de 18 años. Bueno, 2/3 partes. Por ejemplo, vemos que el 173, ¿cuál es la pena? Regresemos un poco.
de 8 a 12 años. Pongámosle que le pusieron 9 años para ir haciendo mejor la conversión. A una persona la condenaron a 9 años, pero la víctima era menor de 18 años, entonces se le va a aumentar 2/3 partes, es decir, esos 9 se van a dividir dentro de 3, 3, 6, 9, y de esos 2/3 partes son 6 años. A estos 9 años se le van a aumentar 6. Entonces, en total se le van a imponer 15 años de prisión por el delito de violación con circunstancias especiales de agravación del 195 quinquies. Sin embargo, si este delito se cometió dentro de las circunstancias de alguno del 174, la pena se va a aumentar más. En apariencia, el delito de violación tiene poquita pena, pero dependiendo de las circunstancias y quién sea la víctima, y se va a ir subiendo, subiendo, subiendo. Pero sigamos en el 195 quinquies. Se va a aumentar si la víctima fuera, 2/3 partes, perdón, si la víctima fuera menor de 18 años y mayor de 14. En 3/4 partes si la víctima fuera persona menor de 14 años. 3/4 partes. Se parte en 4 la pena, por ejemplo, la pena de 12 o de 8, pongámosle. Si se parte en 4, son, bueno, viene dando casi lo mismo. 2, 4, 6, 8. Entonces hay que aumentarle, si la víctima fuera menor de 14 años, 3/4 partes, se le aumentan 6 años. Entonces, si le pusieron 8 años más 12, 8, 10, 12, serán 14 años. Si no hubo agravación del 174. Continuemos. Y con el doble de la pena si la víctima fuera menor de 10 años. Si la víctima es una niña que no ha cumplido los 10 años de edad y a la persona se le va a imponer 8 años de prisión, al aplicarle el 195 quinquies, ya no serán 8, serán 16 como pena mínima. Y si se dan las circunstancias del 174, se va a aumentar 2/3 partes más. Pero no termina ahí el asunto de la imposición de la pena. Vámonos entonces al artículo 51. Quiero que veamos. 51. Son inconmutables. Al numeral 6. A los condenados por los delitos contemplados en los artículos contenidos en el capítulo 1 del título 3. Estos dos delitos, capítulo 1, título 3, veamos, 173, capítulo 1, título 3, no tienen conmuta. Son inconmutables. ¿Por qué? En el 173 bis la pena mínima va a ser 5 años de prisión. Y el 50 nos dice, el artículo 50 del Código Penal, que delitos sí pueden aplicar conmuta. Y nos indica que cuando no exceda de 5 años de prisión. Pero luego, más adelante, el 51 nos dice, ojo, que aunque el 173 bis tenga 5 años mínimo, no le puede aplicar conmuta. La ley se lo está prohibiendo. Pero ¿qué pasa si aplica el artículo 71 del Código Penal? Vamos al 71. ¿Qué nos dice el 71? Continuado. ¿En qué casos va a haber o qué es eso del delito continuado? Se entenderá que hay delito continuado cuando varias acciones u omisiones se cometan en las circunstancias siguientes: con un mismo propósito o resolución criminal, con violación de normas que protejan un mismo bien jurídico de la misma o distinta persona, en el mismo o en diferente lugar, en el mismo o distinto momento, con aprovechamiento de la misma situación, de la misma o de distinta gravedad. En este caso se aplicará la sanción que corresponda al delito aumentada en una tercera parte. Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo queda ya el tipo penal? Por ejemplo, una persona es condenada a 9 años de prisión por haber violado a una niña de 9 años. Y el delito queda así: violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación en forma continuada. ¿Cómo van a hacer ustedes ese cálculo de la pena? Yo siempre se los ponía a hacer a mis alumnos en el primer semestre cuando les daba penal 3 y penal 4. Y es bastante complicado. ¿Por qué? Porque es un delito que ya se fue armando en el camino. Violación, 173. Con agravación de la pena, 174. Circunstancias especiales de agravación, 195 quinquies. En forma continuada, 71. El 195 quinquies, ¿por qué? Porque la víctima era menor de 10 años.
¿Qué pena les da a ustedes? ¿Cuántos años les va a salir a ustedes? Les aseguro que a cada uno le va a salir distinto, un cálculo distinto. Pero bueno, es duro aceptarlo. Pero la realidad es que una persona sin antecedentes policiales que no arroja sospechas y toma muchas precauciones para evitar su detención puede continuar actuando por mucho tiempo hasta que comete un error que permite su detención. En términos generales, la investigación policial es más eficaz cuando se puede contar con la colaboración de toda sociedad civil, es decir, denunciando inmediatamente. Por último, tenemos aquí nuestras 5 preguntas que he tratado de desarrollarlas a lo largo de esta clase. Se nos ha agotado el tiempo. Agradezco muchísimo su atención y les deseo un muy buen descanso. Hasta luego.